Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad y gracias por tu misericordia, Padre. Señor, por tu misericordia y por tu gracia estamos aquí delante de ti. Y gracias porque tú nos has dado una salvación tan grande, Padre Santo. Dios mío, permítenos siempre confiar en ti y serte fieles cada día. Y siempre estar confiando en tu palabra y poniéndolo por obra, Padre Santo. Rogamos que tú nos guíes el día de hoy y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo guiándonos hoy para entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros y ponerlo por obra, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, oh Padre, y te lo rogamos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un gozo el poder estar con ustedes en esta tarde. Hoy fue una tarde de elecciones, un poco quizás complicada, como todas las elecciones, pero por la gracia del Señor están aquí, hermanos, y eso es una bendición. Y vamos a comenzar con la prédica de hoy. Pastor me encargó que pudiera dar hoy día la reflexión. ¿Y recuerdan cuál fue el título de la prédica de la semana pasada? ¿Alguien recuerda el título de la prédica de la semana pasada? En sus apuntes, en sus anotaciones. El pastor predicó la semana pasada sobre el temor de la segunda venida, ¿no es cierto? Temiendo la segunda venida del Señor. Y hoy día vamos a continuar también con ese tema, pero un enfoque más para nosotros como creyentes, de estar preparados y de estar preparándonos para la venida del Señor, cuando el Señor venga pronto. Así que quiero que vayan conmigo a sus Biblias y vamos al libro de al libro de Tito. Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2 en nuestras Biblias. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13 del capítulo 2 de Tito. Tito está después de Timoteo, antes de Filemón en nuestras Biblias. Tito, capítulo 2, desde los versículos 11 hasta el versículo 13. Y vamos a leerlo de forma antifonal. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente versículo y así hasta el final. Vamos a dar lectura, por favor. Tito capítulo 2, del versículo 11 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ustedes, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas son palabras que da el apóstol Pablo aquí en la carta a Tito. Y es una palabra muy importante también para nosotros que debemos tener presente como hijos de Dios. Es una palabra que nosotros como creyentes tenemos que tener clara en nuestra vida. La semana pasada, cuando se predicaba acerca del temor, veíamos un tanto cómo es que aquellas personas que rechazaron al Señor Jesucristo, de repente iba a haber temor, iba a haber lloro, iba a haber lamento para aquellas personas cuando el Señor Jesucristo venga. Pero nosotros como creyentes, ¿cómo esperamos al Señor? ¿Cuál es nuestro corazón con respecto a esperar al Señor? ¿Estamos preparados para Él? El apóstol Pablo aquí nos habla acerca de la salvación, cómo debemos vivir en el mundo, y esa esperanza bienaventurada que todo creyente tiene que aguardar. Y esa esperanza bienaventurada es la esperanza de que el Señor Jesucristo vendrá un día y se manifestará en poder y gloria. Y esa es esperanza la que tenemos todos los creyentes. Desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hace como 2000 años, todo creyente ha estado esperando siempre que Él regrese por segunda vez. Él prometió que Él volvería por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada de la cual habla la Biblia. La esperanza bienaventurada. Y vamos a hablar sobre ello hoy con el título Preparándonos para la venida del Señor. Hay algo que tenemos que tener claro en el panorama bíblico. Cuando uno lee la Biblia y cuando uno estudia la palabra del Señor, uno puede ver que en la Biblia
en la palabra de Dios hay un plan, y lo que conocemos como el plan de salvación, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado como creyentes lo que es el plan de salvación. No sé si ustedes han escuchado esa frase, algunos que vienen de otras iglesias, hermanos, el plan de salvación. Y muchas veces cuando se da esa frase, algunos piensan que el plan de salvación sencillamente es como una lista de versículos que hablan sobre la salvación, ¿verdad? Y algunos entienden que, bueno, el plan de salvación, Juan 3:16 y unos cuantos versículos que te dicen acerca de lo que dice la Biblia sobre la salvación. Pero cuando uno va a la Biblia y uno analiza un poco más, estudia la Biblia, se da cuenta de que el plan de salvación en realidad, cuando uno da esa frase, está hablando de un plan, el plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Qué es lo que Dios preparó para salvar a este mundo? Y ese plan es un plan que no comienza simplemente con unos versículos cuando a alguien le predican, sino que es un plan que comenzó en la eternidad y que está destinada para continuar a la eternidad. Comenzó desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo, hasta después, cuando el mundo todo sea consumado y cuando el Señor Jesucristo venga. Ese plan se va a dar consumado completamente. Y es algo que conocemos como el plan de salvación, es algo de lo cual nos habla la palabra del Señor. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, quiero que me ayuden a buscarlo también, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, ahí en sus Biblias. Pedro habla acerca de esto. El apóstol Pedro nos habla acerca de esto en el libro de Primera de Pedro. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, en los versículos del 18 hasta el 20, el apóstol Pedro nos habla acerca de la salvación, nos habla acerca de ese llamado que hemos tenido como cristianos, y nos habla acerca de que hemos sido llamados para vivir para el Señor Jesucristo y que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, hijos del Señor, hijos de nuestro Padre. Hemos sido llamados a ser hijos de Él. Y cuando Él habla acerca de eso, quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, dice la palabra del Señor así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia? Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y el Señor ya había preparado desde antes de la fundación del mundo que íbamos a ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Que a través de Cristo el mundo iba a recibir la salvación. Cuando uno ve eso en la Biblia, no es que a Dios le tomó por sorpresa el hecho de que el hombre hubiera pecado. No es que el pecado o la intromisión de la maldad y del mal en este mundo fue algo que tomó a Dios con sorpresa. Ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado un plan para salvar al mundo. Y ese plan estaba en Cristo Jesús. A través de Cristo, Él estaba preparando la salvación y la redención para cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso cuando uno lee la Biblia. Cuando uno lee del Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, se da cuenta de que Cristo es manifestado ahí. Cristo es manifestado ahí. Cuando uno lo ve con los ojos del Evangelio, cuando uno lee el Antiguo Testamento con los ojos del Evangelio, se da cuenta de que Cristo o la salvación en Cristo no es algo que está en el Nuevo Testamento solamente, sino que lo ve desde el Antiguo Testamento manifestado, desde el mismo Génesis. Cuando uno va al libro de Génesis, capítulo 3, el versículo 15, ahí le dice, no, esta te irá tú le irás en la cabeza, pero te irá en el calcañar. Se da esa promesa a la mujer que de tu simiente nacería uno que vencería a la serpiente. Y es como que una promesa, cuando uno lo lee, si uno no tiene el contexto del Evangelio, parecería que está fuera de lugar, ¿verdad? Cuando uno lee Génesis 3:15 se da cuenta que hay una promesa de alguien que iba a vencer a la serpiente y que iba a derrotar esa serpiente. ¿De quién estaba hablando la Biblia en el libro de Génesis? Ya hablaba del Señor Jesucristo. Cuando uno va más adelante y cuando uno va viendo a través de la palabra del Señor y ve cómo es que Dios se manifiesta, Dios va levantando un pueblo y Dios va levantando personas que eran personajes que simbolizaban a aquel que iba a ser un libertador. Cuando uno ve eso en la Biblia, cuando ve que levanta a Abraham y le dice: de tu simiente, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué le estaba hablando? ¿Quién era su simiente? ¿Quién era el descendiente de Abraham? ¿De quién iban a ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Era simplemente los judíos?
Estaba hablando de uno y era Jesucristo. Y uno ve cómo es que el Señor empieza a simbolizar en todo el Antiguo Testamento el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, a Isaac cuando Dios le manda a Abraham que entregue a su propio hijo en sacrificio. Y uno parecería, ¿por qué Dios le manda esa prueba? Pero Dios estaba mandando un símbolo. Él en realidad estaba mandando un símbolo del pacto que iba a venir más adelante. Dice, entrega a tu propio hijo en sacrificio, ve y mata a tu hijo. Y Abraham va en obediencia y mata a su hijo, pero sin embargo, Dios detiene la mano de Abraham. Y no muere el hijo. Y en un monte es entregado ese hijo, pero ese hijo no muere, sino que dice, yo te prepararé sacrificio. Y lo que pasa es que Dios le da un cordero para que muera en lugar de Isaac. ¿Recuerdan ese símbolo en el Antiguo Testamento? ¿A quién estaba simbolizando ese cordero? Estaba simbolizando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a venir más adelante, que iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. Uno puede ver en todo el Antiguo Testamento, en los profetas, en cada parte de la Biblia manifestada ya el plan de salvación en Cristo Jesús. Uno puede ver cómo es que Dios ya había preparado de antemano la salvación por medio de Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo empieza a hablar aquí y dice, sabiendo que desde la fundación del mundo se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y yendo un poco a ese tema acerca de la salvación, Dios empezó su plan de salvación allá antes de la fundación del mundo. Cuando el mundo fue fundado, el Señor ya preparó un plan por medio de Jesucristo para salvarnos. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué más sigue en el plan de salvación? Ya nosotros hemos visto que hemos sido salvos por medio de Cristo y hemos venido a la salvación. Y también vemos cómo es que Dios está obrando en nuestra salvación, ¿verdad? Cuando uno ve en la Biblia la palabra salvación, y esto lo hemos visto cuando se habla después de seminario, uno ve que la salvación muchas veces en la Biblia se utiliza en pasado, en presente y en futuro, ¿no? Y es para hablar de las tres clases de salvación que hemos predicado, se predica, o también podríamos decirlo los tiempos en la salvación, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido salvos cuando la Biblia habla en pasado, nos está hablando acerca de esa salvación que llamamos la salvación del alma, y podríamos decirlo en tiempo, es que fui salvo de la pena del pecado. La primera salvación, la primera clase de salvación con la muerte del Señor Jesucristo que el Señor consume en la cruz, es esa salvación de la pena del pecado, o de la paga del pecado. Se da la paga del pecado. ¿Qué merecíamos por el pecado? La muerte. Pero alguien ya pagó esa muerte. ¿Qué merecíamos por el pecado? El infierno y la condenación. Pero alguien nos redimió de la muerte y nos redimió del pecado. Y ese es el Señor Jesucristo. Y por ejemplo uno ve eso en el libro de Tito 3:5, en ese versículo que dice que nos salvó en pasado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es una salvación que no lo hacemos por obras, no por nosotros mismos, sino que nos es dada por gracia, por medio del Señor Jesucristo, por su muerte, por ese lavamiento en su sangre, por esa regeneración, ese nuevo nacimiento que tenemos al creer en el Señor Jesucristo. Es muy importante. Pero esta salvación continúa, lo podemos ver en la Biblia. Y una vez que hemos sido salvos de la pena del pecado, sin embargo, cuando uno viene a la vida cristiana se da cuenta que una persona pecadora, todos nosotros somos pecadores, ¿no es cierto? Somos pecadores perdonados y redimidos, pero al fin y al cabo somos pecadores aún. ¿Y acaso Dios pasa eso por alto? ¿No es que Dios también va transformando nuestra vida? Es maravilloso ver que ese mismo que nos salvó por medio de Jesucristo también tiene poder para transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Y esa es la salvación que vemos que Dios está actuando. Ya no una salvación de la muerte y del infierno, sino aquí podríamos ver y podríamos decirlo en esta frase como que estamos siendo salvados del poder del pecado. La Biblia dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero nosotros que hemos sido salvados en Cristo Jesús ya no somos más esclavos del pecado y hemos sido librados de la potestad o del poder del pecado. Y la Biblia lo dice de esta forma en el libro de Hebreos, dice, por lo cual Él también puede salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Nosotros pecamos cada día, pero nos arrepentimos para vivir una vida santa delante de Dios. No arrepentimiento para salvación del alma, sino un arrepentimiento para tener una vida limpia delante del Señor. Y esto es importante y es algo que vamos a ver también hoy. Y por último,
vamos a la manifestación final de la salvación en nosotros como creyentes. La salvación empezó en Cristo cuando vinimos a Él en el día de nuestra salvación, obtuvimos y recibimos esa salvación por gracia. El Señor está ahora moldeando nuestras vidas, pero hay algo más que esperamos. ¿Qué va a pasar después? La Biblia dice, también en el futuro vemos, que no solamente somos salvos de la pena del pecado, del poder del pecado, sino también somos salvos de la presencia del pecado. Eso quiere decir que habrá un día en el cual no habrá más pecado ni más corrupción en el mundo. Y eso nos incluye a nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que somos está rodeado por el pecado. Por el pecado vino la muerte, vino la enfermedad, vino el dolor, vino el sufrimiento. Y hoy, aunque somos creyentes, sin embargo, podemos ver que eso también está a nuestro alrededor. Hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad. Todo eso como consecuencia del pecado. La presencia del pecado puede verse aún en el mundo, pero ¿qué va a hacer Dios al respecto? Un día vamos a ser salvos también de la presencia del pecado. El pecado va a ser eliminado por completo. Y es lo que dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en un día ya sin relación con el pecado, ya eliminando el pecado por completo, Él aparecerá por segunda vez. Y es lo que nosotros esperamos, es lo que nosotros anhelamos. Y esa es nuestra esperanza como creyentes, que un día el Señor nos va a salvar de la presencia del pecado. Dios no ha dejado el trabajo a medias, Dios no deja el trabajo a medias. A veces uno se pregunta por el problema del sufrimiento y la maldad en el mundo. Eso es algo que ya está contemplado en el plan de salvación. Dios un día va a venir, Él envió al Señor Jesucristo para redimir al mundo, pero ese mismo Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para juzgar al mundo. Toda la maldad, todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las consecuencias del pecado, un día el Señor vendrá y un día el Señor se encargará de juzgar todo ello. Y ahí se consumará la salvación y el plan de salvación. Y un día los que hemos sido salvos seremos llevados por el Señor Jesucristo en las nubes y seremos transformados conforme a su imagen, glorificados, como dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos enseña esto, ¿no? La Biblia dice que aún la creación, aún el mundo mismo está esperando que esto suceda. El mundo, no solo los hombres, sino el mundo, el planeta entero cayó en la corrupción por el pecado. Y el mundo está esperando que también ese momento llegue, ese momento en el cual el Señor vuelva por segunda vez, ese momento en el que el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva, y ese momento en el que el Señor restaure todas las cosas. Y eso lo vemos claramente en el libro de Romanos. Pablo nos habla de ello y quiero que busquen conmigo en el libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos capítulo 1, cuando Pablo está hablando inicia hablando del Evangelio en Romanos capítulo 1. Perdón, Romanos capítulo 8, disculpen. Desde el 19, del 17 al 19, ahí Pablo nos habla acerca de esto. Él ya hablando acerca de la manifestación de los hijos de Dios, la salvación en Cristo, cómo es que Dios ha obrado. Después de que Pablo habla acerca de todo esto del pecado, de cuando Pablo habla acerca de la justificación, ya en el capítulo 8 nos habla acerca de la manifestación del Evangelio. Y dice en el capítulo 8, desde el versículo 17 hasta el 20, quiero que lo leamos antifonalmente, por favor, un versículo yo, un versículo ustedes. Dice la Biblia: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ustedes el 18, por favor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Y dice finalmente el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción de la libertad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es la esperanza que tenemos como creyentes. Si bien es cierto, estamos en este mundo y somos hijos de Dios, tenemos que entender que como creyentes y como hijos tenemos una herencia incorruptible que nadie nos va a poder quitar. Y es una herencia que un día nos va a ser entregada. Pablo habla de que de verdad ustedes como creyentes, a la iglesia en Roma le decía, están sufriendo ahora. Ahora están pasando padecimientos por causa de Cristo. Por causa de su vida cristiana, muchos han perdido posesiones, han perdido familia, han perdido todo por causa del nombre de Cristo. Muchas veces ustedes luchan contra el pecado, luchan por vivir una vida conforme al Señor, pero sin embargo se les hace muy difícil. Sin embargo, estas aflicciones ahora presente no son nada comparadas con esa gloria que tendremos un día cuando venga el Señor Jesucristo. Con esa gloria que tendremos un día cuando el Señor sea manifestado, cuando el Señor venga por segunda vez. Y Pablo habla, aún la creación está anhelando que esto suceda, que el Señor venga, y cuando el Señor venga, todo se consume, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Cuando esto se complete, se va a completar ese plan que Dios preparó desde la eternidad. Y seremos glorificados y estaremos delante del Señor. En verdad, esta ha sido la esperanza de los cristianos durante los siglos. Ha sido la esperanza de todo creyente. El libro de Apocalipsis nos habla mucho de esto. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, muchas veces tenemos la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro así como que muy oscuro, profético, lleno de cosas tenebrosas, ¿verdad? Cuando uno no es creyente tiene esa idea de que es una cosa tenebrosa, misteriosa y una cosa de terror y así, ¿no? Y de ahí vienen las frases, ¿no? Es algo apocalíptico, ¿no? Cuando hablas de algo que es terrible y algo que es así destructivo y masivo. Y esa es la idea que uno tiene cuando no es creyente o cuando no ha leído el libro. Pero si tú eres un creyente y si tú eras un creyente de esa época, cuando tú leías el libro de Apocalipsis para ti como creyente era todo lo contrario. El libro de Apocalipsis para los creyentes era un libro de esperanza. El libro de Apocalipsis para todos los creyentes era el cumplimiento de ese anhelo que ellos tenían. Los creyentes en esa época estaban pasando la persecución, estaban pasando luchas, y ellos anhelaban ardientemente que el Señor Jesucristo venga. Y el libro de Apocalipsis tiene unos versículos hablando a los creyentes que quizás son bastante bellos. Cuando uno va ya para finalizar el libro de Apocalipsis, aquí en el versículo 21 de Apocalipsis, en el capítulo del versículo 4, dice algo bastante bello acerca de lo que pasará cuando el Señor Jesucristo venga. Y quiero que lo lean conmigo aquí en la pantalla. Dice el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esta era la esperanza. Un día el Señor va a enjugar, va a limpiar con sus manos cada lágrima de los ojos de ellos, de aquellos que han sufrido. Y cuando los creyentes en esa época que estaban viviendo para el Señor y que muchos estaban entregando sus propias vidas por el Señor Jesucristo, escuchaban esta palabra: tú has llorado muchas veces, tú has derramado muchas lágrimas. El Señor no ha olvidado ninguna de esas lágrimas, sino que el Señor personalmente un día vendrá delante de ti y Él secará con su mano tus lágrimas. Personalmente. Es lo que decía en el libro de Apocalipsis. Y sabes que ya no habrá más llanto, ni tampoco allá habrá más dolor, ni tampoco habrá más muerte, porque todo ello habrá pasado. Y es una esperanza que tenemos como creyentes, y es una esperanza. Y cuando uno va a terminar el libro de Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 22, ya en los versículos finales, cómo es que esto es el anhelo que se ve en el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia, y quiero que lo lean conmigo también, Apocalipsis 22, 17, dice: el espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es el anhelo de la esposa? ¿Cuál es el anhelo del Espíritu Santo? En este versículo la esposa simboliza a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la desposada de Cristo. ¿Cuál es el anhelo de la iglesia, de los salvos en todos los tiempos? Que el Señor Jesucristo venga. Ven, Señor Jesús.
Es el anhelo de todos los salvos en todos los tiempos, manifestado también por el Espíritu Santo. Y es el anhelo que todos nosotros esperamos. Pero cuando tenemos esto presente, la pregunta también que viene aquí y que es muy importante es, como creyentes, ¿estamos preparados para la venida del Señor Jesucristo? Nosotros, como la esposa del Señor Jesucristo, la novia de Cristo, estamos listos para ser desposados con Él cuando Él venga. Como la novia de Cristo, ¿estamos preparados para cuando venga el novio, para cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Estamos preparándonos para cuando Él venga? ¿Estamos esperando su venida? ¿Vivimos como creyentes cada día esperando y anhelando la venida del Señor Jesucristo? Es una pregunta muy importante. El Señor Jesucristo, al manifestar sobre el reino, sobre la venida del reino, Él dio una parábola que hablaba un poco acerca de esto y de que cómo es que los creyentes tenían que estar esperando. Él dio una parábola y esa parábola está en el libro de Lucas, el capítulo 19. Y quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 19. Y en Lucas capítulo 19, el Señor nos da una parábola. El Señor Jesucristo cuenta una parábola acerca del regreso y de su inminente regreso y su inminente retorno. En Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, desde el versículo 11, podemos ver ahí una parábola que el Señor Jesucristo contó a sus discípulos. En Lucas capítulo 19, vemos que, según nos narra Lucas, es después de Lucas capítulo 19, vemos ahí que el Señor Jesús cuenta una parábola a sus discípulos, a la gente también que estaba alrededor. Él les cuenta una parábola, y es una parábola bastante conocida. Es una parábola que también tuve una oportunidad de poder compartir con ustedes. Y es una parábola que nos habla acerca, es conocida como la parábola de las 10 minas, ¿no? No sé si la han leído. Esta parábola habla aquí en el capítulo de Lucas, el Señor empieza a contarla. Y vamos a leerla juntos desde el versículo 11 hasta el versículo 19 de manera antifonal nuevamente, un versículo yo, un versículo ustedes. Esta parábola que nos cuenta el Señor Jesús dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Por qué pues no pusiste el dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas.
Vemos ahí en la Biblia una parábola en la que el Señor Jesús cuenta, y básicamente sobre un hombre que se va y le encarga a un rey, y este rey les dice: miren, siervos míos, a 10 siervos suyos, yo me voy a ir, y mientras yo me voy, yo quiero que ustedes se encarguen de negociar con estas 10 minas, y entregó 10 minas a sus siervos. Yo quiero que ustedes negocien con esto, se encarguen de producirlo, y estén preparados para cuando yo regrese. Les dijo: negocien con esto, prepárense, espérenme. Y entonces les entregó las minas y luego el rey se fue. Él se fue después y al tiempo él regresa. Vemos aquí que eran 10 siervos, pero sin embargo al final se nos habla solamente de los 3, ¿verdad? Solamente de 3 de ellos. Pero esto es suficiente porque el punto de la historia es que nos está mostrando algo. Nos está mostrando algo. Dice: ellos esperaban la inminente manifestación del reino de Dios. Y Él nos estaba mostrando lo que iba a pasar en el reino de Dios, cuando se manifieste, cuando se consume, cuando el Rey venga por segunda vez, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y Él está hablando de sus siervos. También la palabra nos habla de otros que no querían que reine sobre Él, ¿verdad? La palabra también nos habla de otros que no querían que reine sobre Él, que el Señor se encarga de juzgarlos. Esta es la gente que el Señor es el Rey, el Señor Jesús es el Rey, pero el mundo no lo reconoce como Rey, pero un día el Señor también los va a juzgar a ellos. Pero la parábola no se concentra tanto en ellos. Simplemente dice: ok, Él es el Rey, y hubo gente que no quería que Él sea Rey, ellos van a ser juzgados, ¿no? Sin embargo, la parábola se concentra más en los siervos, aquellos que son los siervos del Rey. ¿Quiénes vendrían a ser los siervos de este Rey? Nosotros. Los redimidos, los salvos, los que somos partes de lo que lo hemos reconocido como Señor. Y dice que les entregó unas minas, ¿no? Si bien es cierto, como les dije, no nos habla de los 10, sino simplemente de 3, pero esto es importante porque estos 3 representan a 2 únicas categorías de cristianos. En verdad, hay 2 categorías de siervos de Dios. En toda la historia y en todas las iglesias, en todas las congregaciones, siempre se van a encontrar 2 categorías de creyentes, 2 categorías de siervos. Unos son aquellos que trabajaron y se esforzaron fielmente. Algunos lo hicieron de una manera con más talentos, con más fuerzas, más capacidad. Otros lo hicieron quizás en lo poco que tenían, pero se esforzaron por dar algo para el Señor. Pero sin embargo que fueron fieles y sirvieron con todo su corazón, aprovechando las oportunidades que el Señor les había dado. Esta es la primera clase de siervos. Y la otra clase de siervos son aquellos que sencillamente no aprovecharon y no utilizaron aquello que el Señor les dio. No utilizaron ese regalo que el Señor les dio, las minas. No utilizaron aquello que el Señor les entregó, que los hizo como hijos suyos, que los salvó, no lo utilizaron. Son 2 categorías que podemos ver, ¿no? Y podemos ver también que algunos, por ejemplo, dio sobre el 100% de lo que el Señor le entregó y el Señor lo premió. Otro dio sobre el 50%, pero allí está también aquella persona que solo entregó el monto original sin dar un interés alguno. No se preocupó, no se preparó por hacer aquello que el Señor le había mandado, que fue negociar y prepárense con aquello que yo les he dado. No se preparó. Y esto es algo que vemos en la Biblia, ¿no? Y ello le fue quitado y le fue entregado al otro. Sencillamente esto es algo que va a suceder y es algo que tenemos que tener conciencia como creyentes. Jesús estaba hablando: van a haber estas 2 clases de siervos, y los hay. Y de verdad, cuando estemos en la presencia del Señor, van a haber 2 clases de creyentes. Van a estar los que se esforzaron para la gloria de Dios y los que escasamente van a llegar al cielo, ¿no? Van a llegar al cielo, si bien es cierto, van a ser salvos, pero sin embargo no va a haber un galardón, como dice la palabra de Dios, el galardón que el Señor prepara para aquellos que son fieles. Sencillamente van a estar en la presencia del Señor, pero son personas que simplemente se han preparado por salvarse a sí mismos, que han guardado esa mina y que no han decidido hacer nada para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana? ¿Estamos realmente preparados para cuando el Señor venga? ¿Qué estamos haciendo con esa mina preciosa que el Señor nos ha dado de la salvación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esa redención tan grande que el Señor nos ha dado? ¿Estamos descuidando esa salvación tan grande que Dios nos ha dado? La Biblia nos dice claramente esto. De verdad, van a haber personas creyentes que realmente van a estar allí en la gloria con un galardón, y otros que sencillamente van a llegar al cielo, pero solo llegaron al cielo y fueron salvos. Y esto es algo bastante duro que la Biblia nos habla, y el apóstol Pablo habla sobre esto.
Cuando vamos al libro de Primera de Corintios en el capítulo 3, en el versículo 11, la Biblia dice algo. Pablo está hablando acerca de este punto en específico, y él está diciendo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando vamos al contexto del texto, quiero que busquen conmigo en sus Biblias, por favor, 1 Corintios 3. Cuando vemos el contexto del texto en 1 Corintios capítulo 3, en algunos que tienen su encabezado en el libro seguramente en el libro de 1 Corintios capítulo 3, cuando tienen su encabezado, por ejemplo, la Reina Valera utiliza como un encabezado sobre colaboradores de Dios, ¿verdad? En el capítulo 3, Pablo está hablando acerca de la obra que hacían cada uno, ¿no? Él estaba aprovechando las divisiones que había en la iglesia, que algunos eran de Pablo y otros de Apolo, ¿no? Y Pablo estaba hablando ahí acerca de, dicen todo ello, todos dicen que son de Cristo, y Pablo aprovecha para decir, pero sin embargo, ¿qué obra están haciendo? Dios es el que da el crecimiento, pero ¿qué obra están haciendo en su vida? ¿Cuál es la obra con la cual están edificando? Y él empieza ahora a comparar con un edificio, y él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando uno lo lee, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Desde el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboramos con Dios, y vosotros sois labranza de Dios y sois un edificio de Dios. Él estaba diciendo, nosotros los que predicamos somos colaboradores de Dios y ustedes son un edificio de Dios que Dios está edificando. Y él empieza a hablar, ¿no? Y él empieza a decir que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Son un edificio. Son hijos de Dios y ahora están siendo construidos y edificados como el cuerpo de Cristo, como un edificio de Cristo, como el templo vivo de Dios. Son el templo vivo de Dios. ¿Y cuál es el fundamento para ser un templo vivo de Dios? Ese fundamento es Cristo. ¿Qué está diciendo? Sencillamente está diciendo ello. Si tú eres un edificio de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que estar edificado sobre Cristo. En otras palabras, ninguno de nosotros va a ir al cielo, ninguno de nosotros va a ganar la gloria, ninguno de nosotros va a estar en la presencia de Dios, sino solamente por un fundamento, que es por medio de Jesucristo. Vamos a estar en la presencia de Dios porque estamos fundamentados en Cristo. Vamos a estar delante de Él bajo el fundamento no de nuestras obras, bajo el fundamento no de nuestro esfuerzo, bajo el fundamento no de nuestras buenas acciones, sino bajo el fundamento ¿de qué? De Cristo. ¿Cuál es el fundamento que yo tengo para estar en la presencia de Dios salvo? Mi fundamento es Cristo, porque estoy fundamentado con Él. Yo no me fundamento ni he edificado mi vida sobre mis buenas obras. Yo no edifico mi vida sobre mi religión. Yo no edifico mi vida porque soy una buena persona que no hago mal a nadie. El fundamento para estar delante del Señor es uno solo y ese fundamento es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Nuestro fundamento para la salvación es claro y es Cristo. Y Pablo lo está diciendo. Es claro y es Cristo. Pero ¿qué más dice? Quiero que lean conmigo, por favor, el versículo, siguiendo buscando este versículo. Nadie puede venir a Cristo nadie puede venir a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo como fundamento. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener bien en claro. Nosotros somos creyentes y ya estamos en Cristo, ya estamos en Dios en la salvación porque estamos en Cristo, ¿verdad? O sea, si usted como creyente muere hoy, ¿a dónde va? ¿Bajo qué fundamento? Bajo el fundamento de la obra de Cristo. Es así de claro. Yo entro al cielo y entro a la gloria no por mis obras, ni en el fundamento de mi esfuerzo, sino en el fundamento de que estoy en Cristo. Así de fácil. Yo entro a la gloria por el fundamento de Cristo. Es muy claro. Y esto es claro. Nadie entra a la gloria por sus buenas obras, ni por sus acciones, ni por su propio esfuerzo, sino bajo el fundamento de Cristo. Sin embargo, hay un pero ahí queda. Ahí queda la vida cristiana, solo la vida cristiana habla de esto. Vamos a saltarnos un poquito más, pero teniendo este versículo, por favor pongan su línea acá en este versículo. Y vamos a ver, ese es un aspecto importante y es maravilloso. Somos salvos por gracia, por el fundamento de Cristo, vamos al cielo. Si usted es salvo en este momento, puede ser que haya sido el más grande pecador del mundo, pero sin embargo si está en Cristo y usted muere, va a la gloria. Como el ladrón que estaba al lado de Jesucristo en la cruz. ¿Hizo alguna buena obra? No. ¿Hizo algo bueno en su vida? No.
Fue crucificado, era un ladrón. Pero sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú puedes ir a la gloria. Pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta. Así que vamos con el mismo Pablo poniendo aquí una línea y vamos al capítulo 5 de Primera de Corintios, avanzando un poco, Pablo hablando sobre esto también, hablando sobre lo que había pasado en Corinto. Y vamos al capítulo 5. Y vamos a ver un poco más qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. ¿Qué más va a pasar con nosotros con respecto a la salvación? ¿Acaso solo quedaremos en que sencillamente somos salvos por medio del Señor Jesucristo y solamente ahí queda todo? Hay algo más que va a suceder. Pero antes de pasar este capítulo, quiero que volvamos nuevamente al capítulo 3 de Corintios y vamos a leer algo juntos antes para poder entender un poquito más. Y los versículos que hemos estado leyendo, vamos a ver cómo es que Pablo continúa con estos versículos. Pablo continúa con estos versículos. Y quiero que leamos ahora el versículo, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Quiero que leamos juntos, por favor. Un versículo yo, un versículo ustedes. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 3, del 12 al 15. Un versículo yo, un versículo ustedes. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena, hojarasca. ¿Qué dice el siguiente versículo? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Viendo este mismo capítulo, vemos que Pablo dice, hay un fundamento que es Cristo, pero sin embargo, sobre ese fundamento, dice, nosotros estamos sobre edificando. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué dice el versículo 13? La obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Pues el día lo va a manifestar. La pregunta es, ¿a qué día se refiere? ¿Qué día y qué fuego se refiere acá? Hablando de la obra que está sobre el fundamento, ¿y a qué obra se refiere sobre el fundamento? Cuando lo vemos, por ejemplo, en otra versión, en la versión Dios habla hoy, es un poco más fácil para entenderla, y nos dice, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa de él. ¿Qué está diciendo? Mira, hay una obra que cada uno tiene que hacer. Hay una obra que cada uno tiene que hacer. Y cada obra va a ser probada en el día del juicio. ¿Cuál es ese día del juicio? Hay otra cosa muy importante que tenemos también que ver en el plan de salvación. Cuando uno va a la Biblia, va a encontrar en el libro de Apocalipsis que hay dos lugares donde uno va delante del Señor. Uno es el tribunal de Cristo y otro es el gran trono blanco. No sé si ustedes han leído alguna vez el libro de Apocalipsis. Cuando uno va al gran trono blanco, en el gran trono blanco están levantados todos los muertos y todos los hombres, y en el gran trono blanco sucede algo. Se abren los libros, y cuando los libros son abiertos, si uno no está escrito en el libro de la vida, es echado
en el lago de fuego. Sin embargo, hay otro tribunal o hay otro lugar que nos habla la Biblia, y ese es el tribunal de Cristo. Y quiero que vayan conmigo ahora sí al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, teniendo este versículo por favor ahí. 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 9 y el versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 9 y el versículo 10. 2 de Corintios 5, 9 y 10. Y quiero que lo leamos juntos. Y miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Leámoslo juntos, por favor. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A quién les está hablando aquí? ¿A creyentes o a incrédulos? A los creyentes, a la iglesia de Corinto. Le está hablando a la iglesia y le dice: mira, tenemos que ser agradables a Dios, porque es necesario que todos los creyentes vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? En ese momento que dice la Biblia, en el día del juicio. Ese juicio de los creyentes es en el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a hacer en este tribunal de Cristo? ¿Se nos va a juzgar para condenación, para ir al infierno? No. Sino dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir conforme a sus obras. Y nuevamente, volviendo a Corintios, entendemos lo que Pablo está hablando. Dice: hay un fundamento que es Cristo, y tú vas a estar delante de Cristo, delante de Dios, porque estás en el fundamento de Cristo. Sin embargo, sobre ese fundamento de Cristo, sobre ese fundamento de la salvación, sobre esa mina que se te ha entregado, sobre esa salvación tan grande que se te ha dado, ¿qué estás edificando? ¿Qué estás edificando? Pablo dice: algunos están edificando con oro, con piedras preciosas, pero sin embargo hay otros que están edificando con madera, con heno y con hojarasca. Hay gente que está sobreedificando. Usted está viviendo su vida cristiana, pero ¿cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Está viviendo una vida que va a perdurar? Cuando un día esté en ese día del juicio delante del Señor y el Señor juzgue conforme a sus obras y esas obras sean pasadas por fuego, ¿qué va a pasar con sus obras? Dice la Biblia acá, ¿no? En esta versión: si lo que uno construyó es resistente, ¿qué va a pasar? Recibirá su pago. Lo que estás haciendo en la vida cristiana, ¿realmente estás dejando algo para la gloria de Dios con lo que el Señor te ha dado? ¿Realmente estamos dejando algo para la gloria del Señor? Dice la Biblia que estaremos delante del Señor Jesucristo, pero si lo que construyó llega a quemarse, si simplemente hemos vivido una vida con heno, madera, hojarasca, perderá su trabajo. Aunque dice la Biblia, Él mismo logrará salvarse, pero como quien escapa de él, ¿qué quiere decir aquí la palabra del Señor? No es que pierdes tu salvación, vas a ser salvo, correcto, por el fundamento de Cristo. Pero ¿cómo vas a ser salvo? Como uno que escapa del fuego. ¿Y cómo es una persona que escapa del fuego, que escapa de un incendio? ¿Acaso uno puede escapar de algo cuando escapa de un incendio? El fuego lo consume todo. Lamentablemente, las personas que son víctimas, especialmente de una tragedia como un incendio, no puedes recobrar nada porque sencillamente el fuego lo consume todo. ¿Tendrás algo que perdure para la gloria de Dios cuando estés delante del tribunal de Cristo, cuando estés delante de Él? Si bien es cierto, vas a ser salvo, dice Pablo. Ustedes van a ser salvos, pero van a ser salvos como quien escapa de un incendio. En otras palabras, sencillamente han salvado su vida. ¿Pero hay algo más que han salvado? ¿Acaso hay personas que han venido a los pies de Cristo por la predicación suya? ¿Acaso hay hermanos que han sido edificados por usted? ¿Hay algo que perdura? ¿Algo que usted deja? ¿Acaso su familia ha sido guiada a los pies de Cristo por usted? ¿Acaso usted ha sido una persona que realmente ha edificado a su familia en Cristo? ¿Ha dejado algo atrás suyo? ¿O sencillamente usted escapa como quien escapa de un incendio, desnudo y sin nada? ¿Cómo es que usted va a ir a la presencia del Señor? Es una pregunta importante. Y Pablo está llevando esta pregunta y nos la está recalcando. ¿Cómo es que vamos a estar delante de la presencia del Señor? Y es algo que tenemos que preguntarnos cada día. Cada día.
Y nuevamente ahí viene el versículo con el que comenzamos. Porque es que muchas veces en nuestra vida no tenemos una vida conforme a lo que el Señor desea. Porque es que descuidamos todo esto muchas veces. Y Pablo, en el libro de Tito, que es el versículo que estamos tomando hoy, dice la Biblia: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que hemos sido salvos. Y esa manifestación de salvación se ha manifestado a todos los hombres y a nosotros en específico que hemos sido salvos. Hemos sido salvados, es verdad, tenemos esta gracia de la salvación. Estamos dentro del plan de salvación en Cristo. Estamos dentro del plan de Dios. Pero ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Como creyentes, muchas veces en nuestra vida no hay fruto, no estamos viviendo para la gloria de Dios, no estamos viviendo para servir a Dios, no estamos aprovechando aquello que el Señor nos ha dado porque sencillamente en nuestras vidas no hemos renunciado a la impiedad. No hemos renunciado al pecado. Queremos avanzar en la vida cristiana cargando el pecado sobre nosotros. ¿Podemos avanzar así en la vida cristiana? Tenemos que ser limpios y despojarnos del pecado. Tenemos que renunciar a la impiedad. Como creyentes, si antes estábamos esclavos del pecado, ahora hemos sido libres del pecado. Y el Señor nos está transformando para ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida cristiana? Muchos no pueden vivir para la gloria de Dios, muchos no pueden edificar para la gloria de Dios, sencillamente porque tú no puedes construir ni tú puedes avanzar si estás cargando sobre tus hombros el peso del pecado. ¿Puedes vivir así acaso? ¿Podrías correr una carrera cargando encima una gran carga? ¿Qué tienes que hacer para poder trabajar? ¿Qué tienes que hacer para poder avanzar? Sencillamente, dice la Biblia, renunciando a la impiedad. Cada día tenemos que renunciar al pecado y vestirnos de Cristo. Eso es muy importante en nuestra vida cristiana. Y dice la Biblia: y a los deseos mundanos. ¿Qué es lo que realmente deseamos nosotros como personas? ¿Anhelamos al Señor Jesucristo? ¿Anhelamos su reino? ¿O nuestros deseos y nuestro corazón están deseando al mundo? ¿Qué es lo que realmente desea usted? ¿Qué es aquello que es lo que más anhela en su vida? ¿Qué es aquello lo que más le preocupa en su vida? Hay muchos que quizás no están hoy por algunas razones justificadas, pero quizás otros estarán porque hay cosas que para ellos es más importante que el venir al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón quizás está más puesto en el mundo y en los deseos de este mundo. Mucha gente pone por encima de Dios muchas cosas que son buenas, que Dios nos ha dado, que son temporales, pero nunca pueden estar por encima de Dios. Son cosas del mundo. Mucha gente pone por encima de Dios quizás el trabajo, el éxito. Son cosas que son deseos que el mundo tiene. Y la gente lo pone muchas veces por encima de Dios. La Biblia que nos dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Nuestro corazón tiene que entender una cosa como creyentes. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. La Biblia dice que somos peregrinos, somos advenedizos, somos extranjeros en este mundo. ¿Pertenecemos a este mundo? ¿Tenemos que acomodarnos muy bien en este mundo? ¿Esta es nuestra misión en este mundo como creyentes? No, por una sencilla razón. Somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro. Pero hay mucha gente que quiere aferrarse a este mundo, quiere aferrarse a las cosas de este mundo y no entiende que si tú eres un creyente, tú no has sido llamado a vivir para las cosas de este mundo, sino que tu verdadero hogar, tu verdadera patria, lo que realmente te pertenece, tu verdadera herencia, ¿está dónde? En los cielos. Y tú simplemente estás de paso. La verdadera herencia de un creyente, ¿dónde está? ¿En el mundo? No. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús fue muy claro acerca de esto. Jesús fue muy claro. Él decía: no pongas tus tesoros aquí en la tierra, porque aquí ¿qué pasa? El hollín, todo se corrompe. ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tus deseos están conforme al mundo? ¿Tú anhelas vivir conforme al mundo? ¿Anhelas las cosas de este mundo? Si tú anhelas las cosas de este mundo, las puedes tener, pero debes tener bien presente esto, que el mundo va a pasar y sus deseos. Todo esto va a pasar. Todo eso que has edificado, si tú has vivido para este mundo, quizás tú has vivido para tu propio éxito, tú has vivido para crecer quizás laboralmente, económicamente, has vivido para crecer como una persona quizás muy exitosa en el mundo, pero un día vas a estar delante del Señor. Y todo ese éxito y todo lo que tú has hecho va a ser probado por el fuego. La pregunta es: ¿va a quedar algo de ello?
¿Va a quedar algo de ello? Si tú has vivido solo para las cosas de este mundo, amontonando las cosas de este mundo, un día vas a estar delante de la presencia de Dios, y cuando estemos delante de Dios, el fuego lo va a probar. Y esa gente, si hemos vivido simplemente para las cosas de este mundo, lo único que vamos a obtener es cenizas y humo. Cenizas y humo. No van a pasar. Tenemos que aprender a sembrar para el eterno. La Biblia lo dice claramente cómo. Dice, vivamos en este siglo, en este mundo, en este tiempo, en este siglo, en este tiempo. Hay algo que es importante ver en las cosas de Dios. Este es algo temporal. El momento en que estamos ahora es algo temporal, es este siglo, es algo que va a pasar. Y te estamos preparándonos para la eternidad, para lo eterno. Un día vamos a estar para lo eterno. Las cosas que hacemos ahora y lo que estamos actuando ahora es solo temporal y es una preparación para lo eterno. Todo esto va a pasar. Pero ¿cómo debemos vivir en este tiempo, en este siglo, en este momento de tiempo? ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que vivir? En este caso en Tito dice, quiero que lo lean conmigo, dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa tener una vida sobria? ¿Qué significa tener una vida sobria? ¿Qué podría ser lo contrario a sobrio? Una persona sobria y una persona que no es sobria. Quizás es una palabra un poco, no utilizamos mucho, ¿no? Pero esta palabra es bastante importante, ¿no? Vivir una vida sobria o actuar de manera sobria es actuar de una manera consciente, de una manera sabia y de una manera prudente. El Señor nos llama a que vivamos en este mundo de una manera prudente, de una manera consciente, de una manera sabia. ¿Cómo estamos viviendo en este mundo? ¿Realmente esa es nuestra vida? ¿Vivimos conscientes de que un día vendrá el Señor Jesucristo? ¿Vivimos de una manera prudente, entendiendo que tenemos que vivir para el Señor? Y la Biblia dice, vivamos justamente. ¿Vivimos en justicia para el Señor Jesús? Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra del Señor. Vivimos una vida justa. Y finalmente dice piadosamente. ¿Qué significa ser piadoso? Piadoso significa ser temeroso de Dios. ¿Tenemos una vida temerosa de Dios? Son cosas que si están en nosotros no nos van a permitir estar ociosos, sino nos van a llevar a vivir para la gloria de Dios. Si vivimos una vida prudente, una vida justa buscando el reino de Dios y su justicia, y una vida temerosa de Dios, vamos a vivir para su gloria. Y es algo que tenemos que tenerlo claro. Y finalmente dice en nuestro versículo, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos la esperanza bienaventurada. Esa palabra aguardamos en otras traducciones lo ponen de la manera más literal. La palabra literal ahí es fijamos nuestros ojos. De ahí traducen la palabra aguardamos. Si uno lo podía traducir literalmente, mientras fijamos nuestros ojos en la esperanza bienaventurada. ¿En dónde estamos fijando nuestros ojos? En que el Señor Jesucristo vendrá un día por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Él se manifieste, nuestra esperanza es que Él un día va a acabar con todo el sufrimiento, con todo el pecado en el mundo, y un día dará su galardón y su premio a cada uno. Y esto es importante para creyentes. No sé si usted ha pensado en su galardón celestial. ¿Usted ha pensado en su recompensa celestial alguna vez? A veces como creyentes no pensamos mucho en esto, ¿no? Y queremos ser un tanto modestos y decir, mira, ¿cómo voy a pensar en mi recompensa? Yo no sirvo a Dios por una recompensa o una cosa así, ¿verdad? Pero déjame decirte que Pablo habla mucho sobre esto, ¿no? Pablo habla mucho, ¿no? Que él ha dejado su depósito en aquel día y que él está preparado para recibir ese galardón y esa recompensa que el Señor le dio. Entonces, ¿Pablo no era modesto? No. Es más, todos los apóstoles y los creyentes cuando iban a la muerte estaban teniendo en claro la recompensa que iban a tener delante del Señor un día. Como creyentes hemos sido llamados a pensar en nuestra recompensa. La Biblia nos llama a eso más bien, y la Biblia nos deja eso bien claro. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, por ejemplo, hay algo que dice ahí Pablo, en Hebreos capítulo 6, del versículo 10 al 11. Quiero que lo lean, lo busquen conmigo en sus Biblias. Hebreos capítulo 6.
Y quiero que lo lean en sus Biblias. Desde el versículo 9 vamos a leerlo juntos en nuestras Biblias. Y miren lo que dice ahí la palabra del Señor sobre esto. Miren lo que dice la palabra de Dios sobre los creyentes. Cómo es que debemos vivir y cómo es que debemos vivir esperando, ¿no? Miren lo que dice el versículo 9. Dice ahí, y yo leo el versículo 9 y ustedes el 10, por favor. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, que lo tenemos claro, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué dice el 10? Esto es maravilloso. Pablo está diciendo, hermanos, deben estar persuadidos que hay cosas mejores y que pertenecen a nuestra salvación. Hay cosas que Dios ha preparado para nosotros. Aparte de que Él nos va a entregar la salvación, no solo nos entrega esa salvación en Cristo, sino Él también quiere entregarnos un galardón, un premio. Algo que ni podemos imaginar qué es lo que el Señor hará con nosotros. ¿Se imaginan eso? Si vivir en el cielo, en la gloria, es algo maravilloso, ¿se imagina que Dios también quiere dar a cada uno un galardón? A cada uno un galardón. Y la Biblia dice, ¿no?, en el libro de Hebreos, en ese versículo, Dios no es injusto para olvidar. Él no está olvidando y Él no olvida la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él no olvida lo que estamos haciendo como creyentes. Él no olvida cada entrega que hacemos para Él. Él no olvida nada de ello. Él no olvida, sino que Él sabe muy bien aquellas cosas que hemos hecho. Aquellas cosas que hemos hecho para su gloria. Y un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor, que es justo, dará a cada uno su galardón. Dará a cada uno su galardón. Y la Biblia nos habla sobre esto. Un día me tocó compartir justo aquí también sobre este tema, ¿no? La Biblia nos habla sobre esto, ¿no? Y nos habla que el Señor entregará a cada uno un premio, o hay algo que está separado para cada uno. Y la Biblia lo ejemplifica como coronas, ¿no? Son coronas que el Señor entregará a cada creyente, ¿no? Una corona. Y es maravilloso pensar en esto cuando la Biblia nos habla acerca de esto. Y básicamente en la Biblia hay como 5 coronas que una vez tuve la oportunidad de compartir. Y son cosas que el Señor preparó para nosotros, ¿no? 5 coronas, y la Biblia lo ejemplifica como que cada uno va a recibir una corona en especial. Y cuando uno ve en la Biblia, por ejemplo, viendo el tema de las coronas, la Biblia nos habla acerca de esas cosas como un símbolo de honor que Dios va a dar a cada creyente. ¿Se imaginan eso? Qué maravilloso es que Dios, a pesar de que nosotros no somos dignos ni lo merecemos, sencillamente por un trabajo que debimos haber hecho para la gloria de Dios, sencillamente para vivir por Cristo, el Señor también desea darnos gloria y que recibamos esa gloria con Cristo. Y la Biblia lo ejemplifica como unas coronas, ¿no? Y cuando habla acerca de las primeras características de las coronas, está en el libro de Primera de Corintios, Pablo habla sobre esto, ¿no? Y habla sobre la corona incorruptible. Y él dice que la corona que el Señor nos va a dar es una corona incorruptible. Y eso está en Primera de Corintios, el capítulo 9, el versículo 25. Si tienen ahí en sus Biblias, por favor, ayúdenme a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 25. Pablo habla ahí acerca de esto, ¿no? 1 Corintios 9:25. En sus Biblias, quiero que lo leamos juntos. Dice la Biblia: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está diciendo y está ejemplificando acerca de los juegos que se jugaban allá en Corinto, ¿no? En Corinto era muy común que se celebraran, ya saben, las Olimpiadas que era en el mundo griego, ¿no? Pero en Corinto se celebraban otros juegos que le llamaban los Juegos del Istmo. Eran unos juegos que se celebraban allá en Corinto. Y todo Corinto estaba siempre muy caracterizado con eso, porque era como la lucha o era la contraparte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eran los Juegos de Corinto, no los Juegos del Istmo. Así que los corintios tenían muy en claro cómo era que se preparaban los corintios para esa competición, ¿no? Los que se preparaban para esa competición los atletas se dedicaban 10 meses del año separados para entrenar su cuerpo y para entrenarse para competir ahí. Y cuando ellos se preparaban, este era el premio que les daban, ¿no? Al que ganaba se le entregaba la famosa corona de laureles. No sé si han escuchado esa frase, ¿no?
Cuando uno ganaba, ellos se preparaban como 10 meses. Aquí la Biblia dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ¿no? Y él decía, si yo corro, ¿no? Y golpeo mi cuerpo. Ellos se preparaban en su cuerpo, se preparaban físicamente, dejaban de comer ciertas cosas, se entrenaban desde la mañana muy temprano hasta muy tarde, y todo para recibir una corona de laureles. Y esta corona de laureles lo recibían un año, pero esta corona se secaba, se marchitaba, se terminaba. Era una corona corruptible. ¿Qué pasaba? Y Pablo dice, ellos se preparan para recibir una corona. Y dense cuenta cómo es que se preparan. Se abstienen de muchas cosas para mantenerse fuertes, para mantenerse listos para combatir, para mantenerse listos para competir. Ellos se preparan para eso. Pero yo me estoy preparando para una corona incorruptible. Esa corona de laureles pronto va a ser olvidada, pero la corona que a mí me va a ser dada nunca va a ser olvidada. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros para recibir nuestro premio delante del Señor, nuestro galardón? Ellos se preparaban para eso, ¿no? Se preparaban para esto. Una corona que recibían se secaba y eran olvidados. Era un trofeo que pasaba. Pero aquello que el Señor nos va a dar, el Señor Jesucristo nos va a dar, nunca va a pasar. Y esa corona incorruptible, una corona que nunca va a pasar, una corona que el Señor quiere darnos. Como creyentes estamos preparándonos para recibir esa corona. Estamos preparándonos para recibir ese premio delante del Señor. Y la Biblia también habla de otra corona, ¿no? Esto está en 2 de Timoteo 4:8. Quiero que lo busquen, por favor, 2 de Timoteo 4:8. Pablo también nos habla acerca de esta corona en 2 de Timoteo. Y aquí se nos habla acerca de una corona, y es la corona de justicia, ¿no? La corona de justicia. Y esta corona es una corona bastante especial que tiene todo creyente, ¿no? Y está reservada justamente para aquellos que esperan aquello que estamos hablando hoy. Hoy hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Hoy hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Y esta corona está reservada para todo aquel que esté esperando el regreso de Cristo, para todo aquel que está viviendo y trabajando con la expectativa de ver a Jesús cara a cara. Pablo esperaba ver al Señor cara a cara. Y es por eso que él pudo decir lo que está aquí en 2 de Timoteo 4:8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo vivía de esa forma y él pudo decir con toda confianza esto. Tú como creyente, ¿eres de esas personas que aman y esperan la venida del Señor Jesucristo? Si somos esos creyentes que estamos viviendo con esa expectativa de que cada día el Señor Jesucristo puede venir, está separada para nosotros esta corona de justicia. Y otra corona también que se menciona en la Biblia es la corona que está en el libro de Santiago, y también Apocalipsis lo menciona, ¿no? Esta corona es una corona bastante especial y es la corona de vida, ¿no? La corona de vida. ¿Para quién está reservada la corona de vida? Esta corona está separada y está preparada para todos aquellos, dice la palabra del Señor, que han soportado la persecución, las penalidades, y aquellos que han sufrido de manera injusta por causa de Cristo. Como vimos en el libro de Hebreos, Dios no ignora el sufrimiento, Él no ignora el dolor de sus hijos. Él le dará a cada uno una corona, y Él a cada uno ha preparado una corona de vida, ¿no? Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquellos que por amor de Cristo soportan la lucha, soportan la tentación, soportan pruebas en esta vida, el Señor un día les entregará esa corona de vida. Hermano, esa corona estará separada para usted, esa corona está separada para nosotros. Y en el libro de Apocalipsis 2:10 dice también así: no temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Hermano, ¿usted está dispuesto a ser fiel hasta la muerte, pase lo que pase? ¿Está dispuesto a ser fiel al Señor, así tenga que pasar tribulación, prueba, lucha y tentación? La vamos a pasar, pero tenga bien en claro que el Señor está viendo todo ello. Y esos creyentes un día estarán delante de Él y les será entregada la corona de la vida. Esa corona de la vida. Y hay otra corona que el Señor tiene preparada para nosotros, que en el libro de Tesalonicenses se nos habla acerca de esto. En primera de Tesalonicenses es Pablo hablando acerca de su gozo y su corona. ¿Cuál era la corona que Pablo veía? Y ese gozo que tenía Pablo, que es la corona de gozo, y que también todo creyente lo puede experimentar, que está en primera de Tesalonicenses, el capítulo 12, el versículo 19. Dice la Biblia ahí: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son mi gozo, mi esperanza y mi corona por la cual me glorío. Son mi corona de gozo y es mi esperanza. Ustedes mismos son. ¿Qué es la corona de gozo? ¿Para quién está reservado? ¿Para quién lo decía Pablo? Pablo lo decía esto a la iglesia de Tesalónica. Esta corona está reservada para todos aquellos que han llevado a otros a los pies de Cristo. Pablo estaba gozoso y Pablo podía gloriarse como una corona de gozo el haber llevado a los pies de Cristo y el haber predicado a otros, haber ganado otras almas para el Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, dice, esa va a ser mi corona de gozo, esa va a ser mi alegría. Ahora, cuando el Señor venga, nosotros también vamos a poder decir como Pablo que vamos a tener esa corona de gozo de haber llevado a otras personas a los pies de Cristo, de haber predicado a otros el Evangelio. Los que han predicado a alguien se dan cuenta de que cuando un alma es salva, eso en verdad nos llena de gozo. Los creyentes experimentamos eso cuando vemos que una persona es salva. Después de cada seminario, cuando escuchamos de alguien que recibió la salvación, sencillamente eso nos llena de gozo y es una corona de gozo, es una alegría. Y más fuerte es cuando eres tú la persona que lo ha estado guiando a los pies de Cristo, cuando eres tú esta persona que ha estado orando para que sea salva, eres llena de ese gozo que el Señor puede darte. Finalmente la Biblia nos habla acerca de otra, ¿no? Que es esta corona que la Biblia nos habla aquí. Está en primera de Pedro 5:4. El apóstol Pedro nos habla acerca de esta corona en primera de Pedro 5:4. Esta es la corona de gloria. El Señor prepara también su gloria y prepara una corona de gloria para aquellos que le han servido. En primera de Pedro 5:4 nos habla acerca de esto. Y es el apóstol Pedro que nos habla acerca de esta corona y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Para quién está preparada esta corona? Cuando uno lee los versículos anteriores, esta está preparada para aquellos que han cuidado y han apacentado la grey de Dios. Para los pastores, para los ancianos, para los diáconos, para aquellos hermanos maestros, para aquellos hermanos que fielmente se han esforzado para cuidar de las ovejas, para cuidar de los hermanos, para cuidar de los otros, para ellos que se han esforzado en enseñar la palabra de Dios, para ellos que se han esforzado en cuidar aquellas almas en su crecimiento cristiano, para todos ellos está preparada la corona de gloria que un día el príncipe de los pastores le entregará a todos aquellos que fielmente cuidaron de las ovejas del Señor. Y es una corona que el Señor va a dar. La pregunta es, hermano, ¿qué corona tendremos nosotros delante del Señor? ¿Estamos viviendo sobria, justa, piadosamente delante de Dios, teniendo en cuenta y teniendo nuestra mirada en el regreso del Señor Jesucristo? La palabra nos dice algo bien claro en el libro de Apocalipsis. Y quiero que lo lean junto conmigo. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, que ninguno tome su corona. Que ninguno tome esa corona que el Señor quiere entregarle a usted. Mantengámonos fieles. Mantengámonos fieles. En la parábola que vimos acerca de las minas, vimos que al que no se preparó con su mina se le quitó ello y se le entregó al que tenía más gloria.
Hermano, que nadie tome tu corona, que nadie tome tu galardón, que nadie tome aquello que el Señor tiene preparado para ti. El Señor quiere darte esa gloria que tendremos en Cristo. El Señor quiere darnos esa gloria. La pregunta es, ¿cuántas coronas habrá? ¿Cuántas coronas tendremos delante del Señor? ¿Cuántas tenemos hasta ahora? ¿Cuántas tendremos? Pero eso es algo importante también. Cuando tengamos de las coronas o del galardón de Dios, ¿acaso ello es sencillamente para estar ahí jactándonos de cuántas coronas tenemos como creyentes? ¿Para qué tenemos estas coronas y para qué tenemos este galardón que nos entrega el Señor Jesucristo? ¿Para qué el Señor nos lo entrega? Aparte de para vivir para su gloria. La Biblia nos dice para qué. Y es maravilloso ver cuando seguimos en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, ahí nos habla, ya en el capítulo 4, continuando acerca de la corona y el galardón y el premio delante del Señor. Apocalipsis 4, 10 y 11, dice la Biblia: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son el símbolo de los salvos durante todas las épocas. De los salvos durante toda la historia son los 24 ancianos, simbolizados en los 24 ancianos. Dice que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice que hacen? Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas coronas no es para que las luzcamos ni para que presumamos de ellas, sino es para que un día tengamos algo que poner ante los pies de Cristo. La pregunta es, como cristiano, ¿tendrá usted algo que poner ante los pies de Cristo? Nada que tenemos como creyentes ha sido por nosotros. La salvación no nos la hemos ganado. El entrar al cielo no nos lo hemos ganado, es por el fundamento de Cristo. ¿Hay algo que podamos darle? La vida es algo que Él nos ha entregado. Todo nos lo ha dado Él. Será maravilloso al menos estar un día delante del Señor y poder poner coronas a sus pies. Señor, tú nos lo has dado todo y lo ponemos delante de tus pies. ¿Podemos vivir así delante del Señor? ¿Podemos así vivir delante de Cristo? Esperando su venida. Para finalizar vamos a leer nuevamente el versículo que comenzamos. Dice la Biblia, leámoslo juntos por favor. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es mi oración que así sea, que vivamos aguardando esa esperanza, que un día estaremos delante de nuestro Señor, que estemos preparados para estar delante de Él. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gloria y te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder ser tus hijos. Gracias por el privilegio tan grande de haber un día conocido la salvación. Y Señor, sabemos que tú un día vendrás por segunda vez. Y vendrás por segunda vez, Padre Santo, y estaremos delante de ti. Permítenos vivir, Señor, en este mundo sobria, justa y piadosamente, Padre Santo. Permítenos vivir con nuestra mirada puesta en nuestra esperanza, que es que un día tú regresarás. Con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Con nuestra mirada puesta en nuestra herencia, Señor, en Cristo Jesús. Queremos, Padre Santo, estar delante de ti. Oh Dios mío, poner coronas delante de tus pies. Te rogamos que nos permitas vivir de esa manera y nos permitas vivir siempre preparados para tu regreso, Padre. Te lo pedimos, oh Dios. Te lo rogamos y te alabamos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga.